¿Cómo logramos la excarcelación en 20 días? Construcción de una defensa federal desde adentro. En este canal ya publicamos un video donde analizamos en detalle el tipo penal de contrabando de estupefacientes por encomienda postal, el elemento subjetivo que exige el tipo, la figura de la tentativa, los fundamentos constitucionales de la prisión preventiva y el perfil del imputado. En ese video explicamos quién era el cliente, cómo llegó el paquete, qué pasó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, cómo funcionó la entrega vigilada, cómo se produjo la detención y por qué la recepción material de una encomienda no solicitada no configura el dolo directo que exige el artículo 864, inciso D del Código Aduanero. Hoy el video es distinto, hoy vamos a contar qué hizo el estudio, cómo se construyó la defensa desde adentro, qué argumentos se presentaron y en qué orden y por qué respondió el Ministerio Público Fiscal, qué resolvió el Juzgado Federal de Córdoba número 3 y cómo un hombre de 73 años con cardiopatía isquémica severa y diabetes tipo 2, detenido el 23 de abril de 2026, estaba en su casa el 13 de mayo, 20 días después de su detención. No es un video sobre teoría jurídica en abstracto, es un video sobre práctica concreta, sobre decisiones tomadas en tiempo real bajo presión, sobre cómo se construye un argumento defensivo cuando el cliente está preso y cada día que pasa tiene un peso diferente al de cualquier otro caso. El diagnóstico inicial, qué teníamos y qué no teníamos. Cuando el estudio toma el caso, el cliente lleva varios días detenido en el establecimiento penitenciario número 9 de Córdoba. El primer contacto se produce 2 días antes de la declaración indagatoria, fijada para realizarse por teleconferencia desde el propio establecimiento penitenciario. Eso significa que el estudio tiene 48 horas para conocer el caso, evaluar la situación procesal, tomar una decisión estratégica sobre la declaración y preparar al cliente para ese acto. La primera decisión fue que el cliente declarara, que contestara preguntas. Eso no es una decisión automática ni trivial. En el proceso penal federal, el imputado tiene derecho a negarse a declarar sin que eso pueda ser interpretado en su contra. Muchas defensas optan por ese camino. El estudio evaluó las circunstancias concretas del caso y tomó la decisión opuesta. El cliente tenía algo que decir y decirlo en ese momento era estratégicamente conveniente. Al finalizar la indagatoria, antes de que se cerrara la teleconferencia, el estudio planteó que ante la instructora algo que técnicamente excedía el marco de ese acto procesal, pero que la urgencia del caso hacía necesario mencionar la necesidad de acceder al expediente a la brevedad posible, en atención a la edad del cliente y a su cuadro médico, a los fines de preparar y presentar el pedido de excarcelación sin demora. Era un planteo informal hecho en el momento y lugar equivocados, y el estudio lo sabía. Pero cuando un cliente de 73 años con cardiopatía isquémica severa está en una celda, los momentos y los lugares equivocados dejan de ser una razón suficiente para no decir lo que hay que decir. La respuesta de la instructora fue clara: el acceso al expediente no sería posible hasta que se tomara en declaración indagatoria a los restantes imputados, un trámite que insumiría varios días más. Sin expediente, sin imputación formal completa, sin acceso a las actuaciones, la defensa no podía construir un escrito de excarcelación sobre base documental propia. Lo que la instructora ofreció como alternativa fue determinante: remitir por correo electrónico el requerimiento fiscal, la requisitoria con la que el Ministerio Público Fiscal había formalizado la imputación y sostenido la detención. Ese documento y solo ese documento fue la base sobre la cual el estudio construyó toda la estrategia defensiva inicial. No hubo expediente, no hubo acceso a las actuaciones. Hubo un requerimiento fiscal enviado por email y un equipo que lo leyó con atención suficiente como para identificar en él no solo los argumentos de la acusación, sino también sus huecos. Inmediatamente después de la indagatoria, el estudio pasó a la segunda fase, el diagnóstico de la situación cautelar. No un diagnóstico optimista ni pesimista, un diagnóstico realista. ¿Qué había a favor, qué había en contra? ¿Cuál era el piso y cuál era el techo de lo que podía pedirse razonablemente? Ese diagnóstico es el que define la estrategia, y la estrategia en este caso define el resultado. Lo que había en contra era claro y había que mirarlo de frente. La calificación legal es de las más graves dentro del régimen aduanero. El artículo 866, segundo párrafo del Código Aduanero, prevé una escala penal de 3 a 12 años de prisión cuando la mercadería objeto del contrabando es estupefaciente. Ese máximo de 12 años supera el umbral de 8 años que el artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación establece como parámetro para la procedencia de la excarcelación.
En principio, con esa escala, la excarcelación no procede de manera directa ni automática. Además, la causa involucraba a otros 3 imputados que se encontraban igualmente detenidos al momento en que el estudio tomó el caso. Ese dato era relevante para anticipar la posición del Ministerio Público Fiscal. Si todos los imputados de la misma causa estaban privados de libertad, la acusación iba a tener un argumento de consistencia interna para sostener que no había razones para tratar de manera diferente al cuarto. Y había un tercer factor adverso. La investigación estaba en etapa incipiente. El Ministerio Público Fiscal iba a argumentar que los teléfonos celulares incautados todavía estaban siendo analizados, que había personas no identificadas vinculadas a la organización y que liberar al cliente en ese contexto podría comprometer la pesquisa. Esos 3 factores adversos eran reales. La defensa no los ignoró. Los analizó, los anticipó y construyó contra cada uno de ellos un contraargumento específico. Esa es una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar una defensa. No esperar a que la acusación plantee sus argumentos para recién entonces responderlos, sino adelantarse y desactivarlos antes de que sean formulados. Lo que había a favor era igualmente claro y era mucho. El primer activo era el cuadro médico del cliente. 73 años de edad, cardiopatía isquémica severa con antecedentes de cirugía de bypass coronario y colocación de stent. Diabetes tipo 2, un perfil que la medicina clasifica como paciente cardiovascular de muy alto riesgo. Ese cuadro no era un argumento blando ni emotivo, era un argumento jurídico con respaldo normativo concreto en el artículo 32 de la ley número 24660 y en el artículo 10 del Código Penal. Y era un argumento que la acusación iba a tener dificultades para rebatir porque no depende de la calificación legal ni de la gravedad del hecho, depende de la realidad biológica del imputado. El segundo activo era el arraigo, más de 20 años viviendo en el mismo domicilio en la ciudad de Córdoba, convivencia con el hijo y la nieta, jubilado, sin actividad laboral activa, fuera del hogar, sin antecedentes penales de ninguna naturaleza. Ese perfil hacía muy difícil sostener en concreto cualquier argumento de riesgo de fuga. No imposible, pero muy difícil. Y en derecho lo difícil de sostener con elementos concretos tiende a no prosperar cuando se lo confronta con elementos concretos que apuntan en sentido contrario. El tercer activo era el análisis de la escala penal reducida por tentativa. El hecho estaba imputado en grado de tentativa en los términos del artículo 871 del Código Aduanero. Eso significa que la escala aplicable no era la del delito consumado, sino la reducida, conforme a los artículos 42 y 44 del Código Penal. Con esa reducción, el máximo de la escala quedaba en un rango que, combinado con la ausencia de antecedente y la evaluación de la pena en concreto para el caso específico, habilitaba argumentar la procedencia de la excarcelación incluso frente al umbral del artículo 316 del Código Procesal Penal de la Nación. El cuarto activo era la desvinculación organizativa. El propio requerimiento fiscal, el documento con el que el Ministerio Público Fiscal había formalizado la imputación, reconocía que la coordinación atribuida al cliente había sido con personas no determinadas hasta el momento. Esa frase, leída con atención, no es un detalle menor, es el hueco estructural de la imputación. Una acusación que no puede identificar a ninguno de los supuestos copartícipes de la coordinación que le atribuye al imputado no tiene completo su núcleo fáctico. Y sostener la privación de libertad sobre la base de una coordinación con personas desconocidas, por medios desconocidos y en circunstancias no acreditadas, es fundar la coerción en una hipótesis abierta. Eso, desde el punto de vista constitucional, es inadmisible. Con ese diagnóstico, el estudio tomó una decisión: no esperar. Presentar el primer escrito lo antes posible con todos los argumentos desarrollados en profundidad y mantener presión procesal activa sobre el expediente. Esa decisión de velocidad no fue impulsiva, fue estratégica. En el fuero federal, los incidentes de excarcelación pueden dormir semanas en una mesa si nadie los activa. La defensa decidió no dejar que eso ocurriera.